gracias. No se oye, hermano. ¿En qué momento le das gracias? Santo Dios, aleluya. Dice 2 Corintios, amén, el verso que usamos para introducirnos a este mensaje, y es el apóstol Pablo diciendo, dice, porque de todas cosas, dice, padecemos, ¿va? ¿Verdad que dice padecemos? No dice que la estaba pasando muy bien. ¿Vive o no vive, hermano? ¿Está aquí o viene de camino? Dios, Señor. O está aquí pero la mente está allá. Santo Dios, aleluya. Dice, porque de todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias que sobreabunde para gloria de Dios. Aleluya. Dice que si abunda la gracia, tiene que sobreabundar las acciones de gracias. ¿Cuántos hermanos acá disfrutamos de la gracia de Dios? Ay, no sé. Santo Dios, aleluya. Vamos a tener que regresar a enseñarles lo que es gracia. ¿Usted sabe lo que es gracia? El favor de Dios. No gracias, gracia. La gracia de Dios. Amén. El favor de Dios. Amén. El regalo que recibimos sin merecerlo, amado hermano. Amén. Dice que como eso abunda, como eso abundó en cada uno de nosotros, asimismo dice que tiene que sobreabundar acciones de gracias. Amén. Y estamos en esta semana donde el jueves, pues es día de acción de gracias acá, ¿verdad? Santo Dios, aleluya. Y qué bueno, amado hermano, que estamos en un país donde de perdido se escoge un día al año donde se le da gracias a Dios. Aunque muchos no saben ni qué onda, ¿verdad? Muchos no saben nada de lo que el jueves se celebra. Lo único que saben que el jueves no van a trabajar y se parquean con sus 24, sus 48 y se estaquean, ¿verdad? ¿Vive o no vive, hermano? No, usted ya no. Yo sé que usted ya lo sacó el Señor de ahí. Amén. Por eso es que esta predicación yo la quería colgar ahí en la red, ¿verdad? Para que la gente nos demos cuenta, hermano, porque a veces, hermanos, celebramos cosas que ni tan siquiera sabemos qué pasó ahí, ¿verdad? Y hemos venido a un país donde es un país multicultural, amado hermano, donde hay muchas celebraciones. Sigue estando alto. Amén. Un país donde venimos de muchas naciones, diferentes naciones, y cada nación ha traído sus costumbres y sus tradiciones. Amén. Amado hermano, muchas de estas costumbres y tradiciones son buenas. Amén. Y el apóstol Pablo dijo claramente, desechar, retener lo bueno, desechar lo malo, dijo el Señor. Amén. ¿Vive o no vive, hermano? Aleluya. Eso fue lo que dijo el Señor. Retener lo bueno, desechar lo malo. Quiere decir, amado hermano, que hay tradiciones, que hay costumbres que pueden ser buenas. Amén. Y la que está a punto de celebrarse el jueves es una tradición con un trasfondo cristiano, amado hermano. Amén. Con un trasfondo cristiano. Yo no sé cuántos conocen la historia, ¿verdad? De esa celebración aquí en Estados Unidos. Es una celebración ya de muchos años atrás. Amén. De aquellos que se les conocía como los peregrinos. En la palabra en inglés es pilgrim. De hecho, ahí en el YouTube usted puede encontrar esa película, la de los peregrinos. Amén. Eran esas colonias inglesas, eran ingleses, franceses, que venían, mi hermano, de sus países. ¿Por qué? Porque por la causa del evangelio, ellos fueron, ¿cómo se le llama? Cuando no te quieren en tu tierra, en un lugar, fueron echados pues de ahí, de sus países. Aleluya. Amén. Y llegaron a esta nación, a este país, llegaron en barcos. Amén. Llegaron en barcos y fundaron colonias. Amén.
Y cuenta la tradición o la historia que ellos tienen. Bueno, pues que estos hombres traían el evangelio de Cristo. Amén. Traían la palabra del Señor. Y se instalaron aquí, pero no conocían las temporadas, no conocían los tiempos de sembrar, los tiempos como quien conoce, ¿verdad?, en su tierra, cuándo es tiempo de sembrar y cuándo es tiempo de cosechar, ¿verdad? Ellos venían a la aventura y parece que sembraron, pero no era suficiente lo que habían sembrado. Entonces la historia cuenta que había unos indios aquí, nativos de aquí, porque ahora los que usted ve acá los mira de ojos azules, de ojos verdes, pero los nativos de aquí eran indios, hermano. Amén. Aquellos pieles rojas, no crea que eran películas, ellos realmente existieron acá. Amén. La tierra de Estados Unidos, los nativos de aquí eran indios. Amén. Más que llegaron los ingleses, llegaron los franceses y se refinó, ¿verdad? Desaparecieron los indios, hermano. Amén. En México todavía están. Habemos todavía 2, 3 indios, ¿verdad? Aleluya. Santo. Pero aquí desaparecieron, ¿verdad? Y a excepción de algunas colonias que todavía existen, ¿verdad? De gente que trae esa descendencia y son protegidos aquí aún por el gobierno, ¿verdad? Porque conservan eso. Bueno, la cosa es que esos indios sabían y conocían las temporadas. Y ellos, en un acto, mi hermano, de bondad, ayudaron a aquellos hombres. Amén. Los ayudaron a poder subsistir en un invierno crudo que se acercaba. Amén. Porque anteriormente, hermano, la gente sembraba para el invierno, ¿verdad? Tener todo almacenado, de manera que ya tenían todo almacenado y podían comer de lo que habían cosechado. Pero estos hombres no sabían ni conocían los tiempos, por lo cual iban a pasar un invierno, mi hermano, sin alimentos. Pero estos hombres les enseñaron a trabajar la tierra y los tiempos, de manera, ¿verdad?, que llegara ese tiempo del invierno y aquellos hombres tuvieran almacenado grano para poderse alimentar. Bendito Cristo, aleluya. Y esto, mi hermano, les enseñaron a darle gracias a Dios, ¿verdad? E instauraron un día en el cual le daban gracias a Dios por las cosechas y por aquel acto de humildad de aquellos hombres que no lo dejaron morir. Y desde 1600, hermano, 1650 por ahí, es una tradición que ha venido de generación, de año en año, y es algo que nosotros le podemos dar gracias a Dios por esta nación. Amén. Una nación que fue fundada que fue levantada bajo un fundamento bíblico, que ahora se ha apartado del Señor, que ahora, mi hermano, está haciendo las cosas o hasta cierta fecha, ¿verdad? Porque creemos, mi hermano, ¿verdad? Que el Señor, aunque a muchos no les parezca, ha puesto a este presidente de esta nación, el cual ha traído un poco de orden, hermano. Amén. Ha venido a tener un poco de orden en cuanto a las cosas morales. Amén. Lo primero que él hace cuando entra y se sienta en la silla es desaparecer una página de internet que el gobierno tenía para la sociedad lésbica gay. Amén. Para las lesbianas, para los gays. Es lo primero que él hace cuando se sienta. Por eso, hermano, es una persona no muy querida. Aleluya. ¿Por qué? Porque cuando tú haces cosas que van en contra de la sociedad, nadie te va a querer. Aleluya. Porque cuando tú le dices a alguien que a causa de su pecado va a morir, no te va a querer. Porque cuando tú le dices a alguien que no es rezando un rosario, que no es yéndote a la basílica, como muchos lo van a hacer en esta temporada que viene, ya empezaron a salir desde sus lugares de origen, caminando por meses, días, con las rodillas peladas y presentándose, hermano, ahí, y piensan que eso les va a traer una bendición. Es todo lo contrario, maldición es lo que les trae. Pero tú le dices eso a alguien y ya no te va a querer, se hace tu enemigo. Por eso este presidente es enemigo de todo el mundo. Amén. Porque él llegó con un principio, ¿verdad? Hace poco se dejó escuchar que iba a instaurar un día de oración también. Y eso al diablo no le gusta. Amén. Pero es una nación que ha tenido sus principios bíblicos, pero que durante
así como ha pasado el tiempo, mi hermano, se ha ido apartando de Dios. Amén. Bendito Dios, aleluya. Qué tremendo, hermano. Pero dentro de todo, tiene un día, ¿verdad?, apartado para darle gracias a Dios. Cosa que otros países no tenemos, hermano. Gloria al Señor. ¿Usted ha escuchado en México que hay un día para darle gracias a Dios? Que el mismo gobierno haya instaurado, que el mismo gobierno... No, hermano. Ni aún, mi hermano, católicamente hablando. Amén. Que el 12, hermanos, se vuelcan todos ahí a la Villa de Guadalupe y esto y el otro. Es el pueblo en general. Pero el gobierno no ha separado un día como se hizo aquí para darle gracias a Dios. Amén. No lo ha hecho. Y en muchos países no se ha hecho. Yo creo que este es al parecer, no, Canadá también tiene ese día, hermano. En Canadá también se celebra, perdón. Entonces, hermano, ellos han apartado un día. Ahora, nosotros esta noche queremos compartirte bajo el tema, ¿en qué momento le das gracias a Dios? Santo Cristo. Como le decía al principio del mensaje, muchos de los que llegamos acá, ¿verdad? Y empiezan a hablar del Thanksgiving, ¿verdad? Del día del pavo, del guajolote, del chompipe, ¿verdad? Y uno dice, ¿y qué es eso? Ya te explican, ¿verdad? Pero son contados los que te van a decir que es un día de darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque para la mayoría de las personas, para la mayoría de la gente que no conoce a Cristo, es simplemente un día donde hay que tomar, hermano, hasta amanecer, porque no hay que trabajar al otro día. Aleluya. Santo Cristo. Amén. Amén, aleluya. Mas el trasfondo, hermano, es de un origen cristiano. Bendito Dios. Ahora Pablo dice en Corintios, ¿verdad?, que las acciones de gracia deben de sobreabundar. Esta nación ha apartado un día, pero que esta nación haya apartado un día, eso no significa que usted y yo, hermano, un día le vamos a dar gracias a Dios. Porque la Biblia dice que deben de sobreabundar. Amén. Y nosotros, usted y yo, vivimos bajo la gracia de Dios. Santo Y debemos de Cristo. sobreabundar en acciones de gracias. Aleluya. Porque todo lo que recibimos, lo recibimos por gracia. Amén, amén. El aire que respiramos hoy en día es la gracia de Dios. Gloria Ya al una Señor. gente de afuera lo está haciendo, pero no le dan gracias a Dios. Usted al tener un compañero de trabajo o un familiar que le da gracias a Dios, ¿verdad? Porque todo el mundo les dice gracias a Dios, ¿verdad? ¿Cómo está? Lo saluda a usted. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, ¿verdad? Dice todo el mundo, ¿verdad? ¿Cómo está la familia allá en México? Bien, gracias a Dios, ¿verdad? Y pensamos que por decir gracias a Dios, Dios allá está, se siente orgulloso porque ese hombre dijo gracias a Dios, ¿verdad? Pero si vamos a la palabra del Señor, Gloria a Cristo. primeramente lo que yo le quiero enseñar, que ser agradecido es una actitud, es reconocimiento de saber que a lo mejor no merecía algo, sin embargo lo recibí. Cuando usted le dan algo, si usted sabe que no es merecedor de eso, ¿qué es lo que hace? Dar gracias. Hasta mucho te tardaste, hombre, si yo me lo merecía. No, ¿verdad que no? Usted dice, gracias. Se queda sorprendido, ¿verdad? Dice, Santo Amén, Jesús, amén. Gracias. aleluya. o sea, es una actitud, ¿verdad? ¿De qué? De que usted sabía que no lo merecía, ¿verdad? Mas sin embargo, hermano Eddie, le dicen el trabajo, ¿verdad? Hoy le vamos a aumentar $5 más la Ah, hora. santo. Amén, amén. Esa palabra, Se familia. agarro de esa palabra. Amén. Y el hermano Eddie sabe que no se lo merece. Ya vamos. ¿Qué va a decir? Gracias, ¿verdad? Sorprendido va a decir, no hombre, yo te merecía que me quitaran 5. Aleluya. Entonces la actitud es un reconocimiento de saber que a lo mejor no merecía algo, sin embargo lo recibí, según lo que nos enseña la Biblia. Santo Dios, Porque por aleluya. gracia soy salvo, dice la Biblia. Y Amén. esto es don de Dios. Aleluya. No, yo soy salvo porque estaba bien guapo.
Yo soy salvo porque mi abuelito es pastor. No, si Dios no tiene ni nietos, ni sobrinos, ni ahijado. No, Dios tiene hijos, amado hermano. Santo Cristo, aleluya. A su nombre. Gloria. Entonces, amado hermano, la gratitud es esa espontaneidad de reconocer que yo no merecía eso, mas sin embargo me lo dieron. ¿Verdad que el canto de la llaga podrida, que dice, que mal agradecido sería yo si a Cristo dejara? O sea, qué mal agradecido sería yo si a Cristo dejara. ¿Por qué? Porque qué cosas no hizo Cristo por mí, aleluya. Y cuando yo no hago lo posible por agradar a esa persona, soy un mal agradecido. Santo Cristo. Hay hijos, mi hermano, que sus padres dieron su vida, que su madre iba a parir, en el parto se iba a morir. Y lo crió, mi hermano, y le dio todo. Y hoy las han abandonado, hoy ni se acuerdan de ellos. Santo Dios. ¿Quién es ese? Es un hijo mal agradecido, amado hermano. Habla, Señor, aleluya. Soy mal agradecido. Amén. Hay esposos, mi hermano, que la esposa, mi hermano, les soportó todo. Y hoy se fueron con otra. Porque la vieron diferente, gorda ya. Y ellos se creen, hermano, que están muy carita. ¿Qué son? Son mal agradecidos. Y podemos hablar mil cosas de los malagradecidos, hermano. Amén. Pero la gratitud es esa actitud, es ese reconocimiento. Hermano, hombres que usted cree que ni merecían la esposa que el Señor les dio. Gloria al Señor. Hombres haraganes, flojos. Mire, yo los conozco, hermano. Aquí no los estoy viendo ahorita. Aquí no hay de esos. Pero los conozco, hermano. Flojos, hermano, haraganes. Y aquella gran mujer que Dios le dio. Y todavía, hermano, se ponen con sus mollos malagradecidos, hermano. Bueno, hermano, ¿cuántos de nosotros estamos acá? ¿Verdad? Por la pura gracia y la misericordia de Dios. Amén. Santo Cristo. ¿Cuánto venían en el Bendito desierto? Dios. Dios, ¿verdad? Si yo llego, yo voy a hacer esto, Gloria al Señor. No sé si me van a ver allá en mi casa, pero yo tengo un cuñado, hermano, que cuando llegamos aquí, hermano, no lo arrancaban del cuarto. No, yo no voy a tomar. No, hermano, apenas agarró vuelo. No, yo le prometí a Dios en el desierto que no iba a tomarme una gota. Mentira, hermano. Amén. Pero el agradecimiento es esa actitud, mi hermano, de saber y de reconocer que yo no merecía algo, pero Dios me lo dio. Amén, aleluya. Santo Usted Jesús. y yo estamos aquí hoy por la gracia y por la misericordia de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Mira, hermano, ¿cuántos no vinieron hoy? ¿Qué son? Malagradecidos. Santo. Ay, pastor, usted no sabe cómo estará. No, son malagradecidos, hermano. Gloria al Señor. Sí es, Somos aleluya. muchas veces malagradecidos, se nos olvida. ¿Cuánta gente no ha sanado el Señor? En una situación extrema, ay, oren por mí, díganle a los hermanos que ahora sí vengan, ahora, y va, hermano, el pastor, los hermanos oran por la persona, Dios hace la obra, gloria a Dios. Ay, viene primer culto, segundo culto, tercer culto, 4 cultos, ya no servirá, quinto, no, ya se fue. Hasta ahí le duró el agradecimiento, hermano. Amén. Agradecimiento tipo Rayovac. Las Rayovac se van así. El agradecimiento tiene que ser de esa Energizer, como el conejito que sigue y sigue, ¿va? Que el agradecimiento, hermano, ¿sabe yo por qué sirvo al Señor? Por agradecimiento. Amén, amén, aleluya. Por puro agradecimiento sirvo a Cristo. Bendito Dios. Créamelo, el día que el Señor hizo el milagro en mi familia y yo vi su mano de poder, yo dije, voy a ir a la iglesia a darle gracias a Dios, ¿verdad?
Y así fue, fui a la iglesia, le di gracias a Dios. Pero yo no quería un compromiso con Dios. No quería un compromiso con Dios. Pero el Señor me recordaba, mi hermano, lo que Él había hecho conmigo y con mi familia. Aleluya. Amén. Y por puro agradecimiento, hermano, yo le sirvo a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque reconozco que recibí algo que yo no merecía. Que hoy en día todavía sigo recibiendo algo que no merezco, amado hermano. Gloria al Señor, aleluya. A veces digo, Señor, ¿qué voy a predicar esta semana? Y de repente el Señor... Y yo busco y busco, hermano. De repente el Señor... Ahí está el mensaje, cabezón. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién? Yo no lo merecía. Por eso les digo, gracias, papito. Gracias, Señor, porque ya me andaban temblando las patas. Ya no sabía ni qué le iba a decir a los cabezones, igual que yo. Ay, 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 alaba. Gloria a Cristo. Entonces, hermano, ¿cómo no estar agradecido con el Señor? ¿Cómo no darle la gloria? ¿Cómo no darle la honra, hermano? ¿Cómo voy a esperar un día fijo para darle? No, hermano, todos los días le debo dar gloria y honra y gracias a Dios, porque todos los días veo la gracia y la misericordia de Dios en mi Amén, amén, familia, aleluya. en mis hermanos, en mis amigos. Amén. Aleluya. Aunque damos gracias a Dios que esta nación ha apartado un día para que se le dé gracias a Dios. Amén, porque hay gobiernos que no reconocen a Dios, como Corea, como China, son gobiernos comunistas, como allá en Cuba, que no reconocen a Dios. Que haya un país, ¿verdad?, que aún en sus billetes ha puesto In God we trust, en Dios confiamos. Que cuando hicieron su carta magna, ¿verdad?, cuando fueron libres, ¿verdad?, de la opresión de sus enemigos, entre su carta magna hayan puesto palabras de la palabra de Dios. Eso es glorioso, hermano. Amén. Aleluya. Vaya allá a México a ver si... No, hermano. En Guatemala no sé si le den gloria a Dios el gobierno. ¿Qué dicen los hermanos? No. Imagínense, hermano. ¿Y qué no ha hecho Dios en países como Guatemala, un país que se ha levantado porque el evangelio se predica fuertemente? Honduras, Salvador, Aleluya. amén. México, ahí va más o menos, va a los tarampicazos, pero ahí va, gloria sea al Señor. Entonces, hermano, eso significa ser agradecido o gracias, ¿verdad? Es una actitud, reconocimiento de saber que a lo mejor no merecía algo y sin embargo lo recibí. De obtener algo que no esperaba. El que está agradecido, mire, ser agradecido trae dos cosas. Usted recibió algo y agradece. Y si no agradece, entonces usted es un mal agradecido. Pero cuando usted recibe algo y agradece, usted se convierte en alguien que también empieza a dar. Amén. Porque la Biblia dice, de gracia recibiste, de gracia da. De gracia fuiste perdonado, de gracia perdona. De gracia recibiste. ¿Qué no recibimos por gracia de Dios? Muchas cosas. Bueno, la Biblia dice, de gracia tú tienes que dar todo eso. Amén. Aleluya. O sea, hermano, cuando nosotros somos agradecidos, no solamente aprendemos la actitud de reconocer que recibimos algo que no merecíamos, sino que aprendemos a dar de lo que nosotros recibimos. Amén. Amén. Aleluya. ¿Cuánto hemos recibido de Dios? Aún bendiciones materiales, hermano, que hemos recibido de Amén, Dios. aleluya. Pero hay veces que somos tan agarrados, hermano, pero no te salgas de ahí, ¿va? Y ya conoce los billetes hasta con el dedo, hermano. Ya sabe cuál es el de a 100, el de 5, el de 20 y el de 1. Y el de 100 lo empuja para abajo y el de 1 como que lo jala más arriba, ¿va? Aleluya. Ya, hasta con los dedos los conoce, hermano. ¿Vive o no vive, hermano? Cristo. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, cuando somos agradecidos aprendemos a dar.
Una persona agradecida aprende a dar. Amén. Porque entiende que de gracia recibió. Amén. Imagínese de repente, mi hermano, a usted le dan $100. ¿Qué hace? Que no ni se los merecía y de repente, de pura chiripada, como dicen allá los niños, agarra a alguien y le dice, ahí te van 100. ¿Qué hace, hermano? Hermano, ni tan siquiera nos invita a los tacos, hombre. Y esos 100. Gloria al Señor. Aleluya. Habla, Señor. Varón que están hablando. Entonces, hermano, cuando somos agradecidos, también aprendemos a dar. Amén. Amén, aleluya. Muchos malagradecidos, amén, ni le damos las gracias a Dios. Ahora hay mucha gente que solamente de lengua da gracias, ¿va? No gracias a Dios. Eran los que le dije a un principio, aquellos que, ¿y cómo está? Bien, gracias a Dios. Bueno, dar gracias es más que dar gracias con palabras, es una acción. Aleluya. Por eso dice la Biblia claramente, porque con tu lengua, con tus labios dices que me amas, pero tus hechos me demuestran todo lo contrario. Porque si hay gente, hermano, ahorita agradecida con Dios, ¿por qué no está en la iglesia? Que yo no necesito ir a la iglesia para darle gracias a Dios. Yo, donde quiera me oye. No, Dios estableció un lugar donde se dice en su palabra entrar a sus atrios con acciones de gracia, con júbilo, con alabanza. Está diciendo que hay un lugar donde se le debe de venir a dar gracias a Dios. Amén, Cristo, aleluya. Porque si no, no dijera la Biblia entrar a sus atrios con acciones de gracia. Dijera la Biblia, dale gracias allá en tu cama acostado, ahí enzarapado, ahí quédate dándole gracias a Dios. Santo Jesús. ¿Vive o no vive? Amén, aleluya. No, yo le doy gracias a Dios por mi familia. Yo le doy gracias a Dios por mi trabajo. Y la gente, hermano, piensa que cuando dice gracias a Dios, piensa que el Señor hasta brinca allá en el cielo de felicidad. Ay, me está dando gracias. Santo. No. Darle gracias a Dios nos tiene que llevar a una acción. Amén. Si yo le doy gracias a Dios, me tiene que llevar a mostrar mi gratitud con Dios. Santo. ¿Y cómo yo busco? ¿Y cómo yo muestro mi gratitud con Dios? Buscándolo. Haciendo lo que Él me diga. Amén. Mira, hermano, ¿cuánta gente le da gracias a Dios? Los cristianos mismos le dan hoy gracias a Dios. Pero ¿dónde están los cristianos? Santo. A la hora de la hora, mi hermano, no se trata de decir, se trata de hacer. Amén, aleluya. No es lo mucho que yo le dé las gracias a Dios con mis labios, es lo que muestre yo de agradecimiento hacia Dios. Gloria al Señor. Porque el domingo, ¿qué? Cristo, yo te amo. Aleluya. Sé dónde estoy. ¿Verdad? Y en todas las semanas en mi casa. O si no, aquel canto de gracias Señor. Hoy vine, pero entre semana me mando yo. Santo Cristo, alaba. La semana desatada, hermano, desatada. Y el domingo, hermano, gracias. Ay, santo Dios. Que el Señor, hermano, nos agarre confesado con 350 Padres Nuestros y 400 Ave María. Santo. Dios reprenda al diablo, güey. Mira, hermano, vamos la Biblia nos da ejemplo de gente malagradecida y de gente agradecida. Lucas capítulo 17. Ay, Señor, tú me metes en cada problema, pero tengo que hacerlo. Lucas 17. Por eso ya nos llegó el reporte de que la gente se va de aquí porque le dicen su verdad. Gloria a Cristo. Ni modo que le subamos la espalda, hermano. Yo prefiero irme al cielo y no al infierno. Gloria al Señor. 17. Lucas capítulo 17, hermanos,
verso 12 al 19, ¿lo tenemos por ahí? Amén, amén. Gloria a Dios. 11. Vamos a leer del 11. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos. ¿Cuántos le salieron al encuentro? 10. ¿Cuántos, hermanos? 10. Los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, ¿cuántos? Uno. ¿Cuántos? Uno. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando y a Dios a gran voz. Se postró rostro en tierra a sus pies, dándole Gracias. y este era samaritano. Aleluya. Gloria a Cristo. Eran Aleluya. 10. Eran 10. Es uno. Y los 10 clamaron, Jesús, Maestro, sánanos. ¿Y cuánta gente, hermano, mal agradecida que ha sido sanada por el Señor? ¿Dónde está? Santo Dios. ¿Dónde está, hermano? Ay, oren por mí, me agarró la policía, me van a deportar. Gloria a Cristo. Y ahí está la iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Venimos declarando, Señor, que se abren las puertas, que, Señor, y tú haces la obra, y Padre, en el nombre de Cristo, y se hace el milagro, hermano. Santo Dios. Se hace el milagro porque claman los justos y Jehová los escucha. Amén. Y porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Aleluya. Y apenas, hermano, aquel varón, aquella mujer pone el pie fuera de la cárcel. Gracias, Dios. Aleluya. Gracias. Ahora sí. Ahora sí voy a ir. No, de veras. No, hombre, hermano. Más duró lo que habló que lo que hizo. Y gente, hermano, que ay, ahora sí me voy a morir. De esta sí me muero. Pero díganle a los hermanos que vengan. Sí, aquellos hermanitos que me fueron el otro día ahí a la casa a visitar y que me dijeron, díganle que ahora sí quiero aceptar al Señor. Y ahí van los hermanos. ¿Qué pasó, varón? ¿Qué pasó, mujer? Ay, es que me cayó esta enfermedad. Amén, amén, hermano. Esto es para que el Hijo de Dios se glorifique. Aleluya, gloria a Dios. Santo Cristo. Aleluya. Y se glorifica a Dios. Amén. Y hace la obra de Dios. Y aleluya, estoy contento. Pero así como fue, hermano, el chispazo de la felicidad, así fue el chispazo del agradecimiento. Eso mismo duró. Aleluya. ¿Ya? 2, 3 cultos vino, ¿va? Y no, sí, ahora sí, yo voy a dejar todo. No, hombre. Y ya. Santo Dios. Dice que eran Santo, 10. santo. Jesús, Maestro, sánanos. Y dice el Señor, vayan y preséntense al sacerdote. Porque esa era la costumbre, hermano. Cuando alguien era enfermo de lepra, lo sacaban fuera de la ciudad. Había un lugar donde estaban los puros leprosos. Y tenían que gritarle de lejos a las personas, soy leproso, no te acerques. ¿Verdad? Y hay de ellos si no le advertían a la gente. ¿Verdad? Los apiedraban. Entonces ellos le gritan a lo lejos, Jesús, Maestro, sánanos. Lo que pasaba era que si alguien era sanado de la lepra, el sacerdote lo examinaba, ¿verdad? Pagaba el rito, la purificación, y entonces ya podía entrar a la ciudad y convivir con las tribus. Aleluya. ¿Verdad? Entonces estos fueron sanados de camino. Jesús les dio la orden. Y en el camino la lepra desapareció. ¿Verdad? Y aquellos 9 hermanos. Hasta para que te quiero. Aleluya. Pero aquel se empezó, imagino que empezó a mirarse. Aquello ni, mira hermano, a saber si se sanaron o no aquellos. O a saber lo que el Señor quería decir ahí, ¿no? Gloria al Señor. Aleluya. Porque hay veces que uno se emociona, hermano, y ni se da cuenta de nada. Y aquellos 9, pero el otro, yo imagino que empezó a observarse.
y miró que no había llaga ya, Aleluya. ¿verdad? Y dijo, yo voy donde el que me sanó. Primero le doy gracias a él y luego me presento donde el sacerdote. ¿Verdad? Mire, hay mucha gente que Dios hace la obra, Dios lo sana. ¿Sabe? Viene a la iglesia, pero nunca viene a Cristo. Gloria al Señor. Viene a la iglesia, pero nunca viene a Cristo. Aquellos 10 fueron con el sacerdote, pero no vinieron con el que sana. En campañas evangelísticas, ¿verdad? Oh, va a venir el siervo del Señor y milagros va a haber hasta para tirar para arriba. Ahí va la gente, hermano, por su milagro. Se llevan el milagro, pero no se llevan al que hace los milagros. No, yo quiero al que hace los milagros. Porque ese, si me vuelvo a enfermar de otra cosa, él me puede volver a sanar. Yes, aleluya. Hoy la gente camina así. 9 hermanos malagradecidos. 9 no le dieron gloria al Señor, pero hubo uno que sí le dio. Sí es, aleluya. Fíjense, Bendito hermano, Dios. eso nos habla de una estadística en la iglesia. Eso nos habla de una estadística de cuántos verdaderamente están buscando a Dios y cuántos no. Santo Dios, aleluya. Si hablamos de un 100%, estamos hablando de que un 90% Malagradecido. nomás está aquí divagando su mente. Solamente el 10% está buscando a Dios, buscando y dándole gloria a Dios. Santo. Gloria al Señor. Qué tremendo, amado hermano. Lo más tremendo es que este era samaritano. Y los samaritanos tenían algo. ¿Ya? Era samaritano. Y los judíos veían mal a los samaritanos. Pero qué casualidad que un samaritano sabe ser agradecido. Aleluya. ¿Cuántos samaritanos hay aquí, hermano? Usted y yo éramos gentiles. No éramos del pueblo de Dios. Pero Él nos hizo uno solo, hermano. Y dice que aún nos sentó con los príncipes de su pueblo. Santo Así es, Dios. aleluya. Y eso es lo que le da coraje al diablo y a los fariseos y a eso, mi hermano, que usted y yo éramos trapos de inmundicia, éramos escoria, y el Señor nos limpió y nos sienta con los príncipes de su pueblo. Aleluya, bendito. Y así, Cristo. hermano, no le damos gracias a Dios. Santo Bendito Cristo, Y aleluya. así cantamos el domingo. Cristo, yo te amo. Yo sé la segunda. Ahí. Corre, hermano, ahí ayuden, por favor. Dejen al hermano solo. Santo Dios. Entonces, hermano, solamente uno, dice, regresó, le dio glorias a Dios y le dio las gracias. ¿De cuáles de esos 10 eres tú? ¿De los 9 o del que se regresó? Del que se regresó. Eso te lo vas a contestar tú. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos al libro de Jueces, capítulo 8, hermano, verso 33 al 35. Libro de Jueces, capítulo 8, verso 33 al 35. 8:35. Amén, aleluya. Jueces, Señor. 8:35. capítulo 8, verso 33 al 35. Gloria a Cristo, aleluya. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén, amén. Y dice la palabra de Dios: pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. ¡Qué tremendo!
Diga, no se acordaron. No se acordaron. No se acordaron. ¿Cuánta gente no se acuerda, hermano, de lo que Dios hace? ¿Cuánta gente, hermano, con lagunas mentales, va? Se le olvidó. Santo. Se le olvidó que lo sacó de la cárcel. Se le olvidó que tenía cáncer y lo sanó. Se le olvidó que su matrimonio estaba destruido y Cristo lo restauró. Que su hijo estaba perdido y hoy ya no. Se les olvidó. Dice, hermano, la palabra acá que cuando Gedeón murió, ¿y cuánto conoce la historia de Gedeón? Amén, amén. ¿Verdad? Dice que por su mano de él libró al pueblo de Israel de los filisteos. Cristo. Los amalecitas. ¿Verdad? De esos tremendos, por mano de él, ¿verdad? Tanto que le cambiaron el nombre a Jerobaal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue y destruyó unas estatuas, ¿verdad? Amén, sí. Mostró valentía y va de noche y destruye, amén. El Amén, Señor amén. lo prueba. Dice, a ver, Gedeón, si es cierto que masca chicle, va y destruye esa imagen. No, hermano, el Gedeón fue, pero con toda la batería pesada y ¡paz! Y de ahí dice, le cambiaron el nombre a Jerobaal, ¿verdad? Y por su mano de él, Dios le da la victoria a Israel y los libra de todos sus enemigos. Pero ¿qué pasa? Muere Gedeón. Y en mi rancho dicen, ¡vivo el rey! ¡Viva el rey! ¡Muerto el rey! ¡Muera el rey! Así dicen en mi rancho. Santo. ¿Y cuántos sabemos que es verdad, hermano? ¿Verdad? Cuando tú eres el que paga, cuando tú eres el que invita. Hombre, ese hermano Edín, aleluya, ese hermano Edín, Dios te bendiga, varón, tú eres. Y apenas no paga. No, hombre, ese hermano Edín, a veces de Monterrey, son bien cosas. No conozco yo. ¿Verdad, hermanos? 100%. Y así pasó con Gedeón, ¿verdad? Se les olvidó, hermano, si se les olvidó Dios, si se les olvidó Jehová, ¿cuánto más no se le va a olvidar un hombre? Santo Dios. Como hombres, hermano, como seres humanos, tendemos a olvidar. Por favor. Y no pasa mucho tiempo en el cual olvidamos. ¿No cree usted que pasan años? Ay, ni me acuerdo. Y uno tiene el descaro de decirlo, hermano. No, fíjese que no me acuerdo. No se acuerda. No se acuerda cuando estaba tirado ahí, aquel fulano lo ayudó. No, fíjese que no me acuerdo. ¿No le ha pasado, hermano, con gente que dice que no se acuerda? No me acuerdo. Sí, hermano, acuérdese que usted no tenía y usted me dijo, présteme que yo le pago. No me acuerdo. Qué casualidad que no se acuerda. Chulada, ¿no? Aquí, hermano, el pueblo no se acordaba. Y dice, aquí, hermano, qué tremendo, dice, que empezaron a prostituirse yéndose tras los Baales y escogieron a otro Dios. Dice, y no se acordaron de Jehová, su Dios, que los había librado de todos sus enemigos. Dice, ni se mostraron agradecidos. Gloria a Cristo. Hay veces, hermanos, que tenemos que estar pasando momentos difíciles para reconocer a Dios, ¿verdad? Hay veces que tenemos que estar pasando situaciones para entonces darle gracias a Dios. Gloria a Cristo, aleluya. Hermano, no esperemos un momento, no esperemos una desgracia, no esperemos un día difícil para poderle dar gracias a Dios. Bendito Dios. Seamos agradecidos con Dios. Como dijo Pablo en 2 de Corintios, sobreabundando en acciones de gracia. Sobreabundar es más que abundar, ¿verdad? Ay, hermano, ¿usted cómo le da gracias a Dios? Bueno, a mí la Biblia me dice que sobreabunde en acciones. Hermano, es que usted pudo estar. Si Dios sabe, Dios conoce. ¿Cuánto he escuchado que dice la gente? Dios sabe, Dios conoce. Amén, No, aleluya. pues sí sabe, lo conoce, pero usted también hágaselo saber que está agradecido con Él. Amén, aleluya. Hay gente que no le gusta darle gracias a Dios. Y dice que estos ni se acordaron de Jehová, mucho menos iban a acordar de Gedeón. ¿Verdad? Se pasó a la historia Gedeón, aquel hombre que los libró, aquel hombre que Dios usó. ¿Cuántos de nosotros
¿Cuántos se acuerdan de su maestro, hermano? ¿Cuántos se acuerdan del maestro que le jalaba las patillas, pero gracias a él sabe leer la Biblia? Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos nos acordamos, hermano? No te pegaba. ¿Cuántos se acuerdan de su pastor cuando agarran cheque? Alaba. Ya 2, 3 ahí por internet van a decir, te dije que a ese pastor le gusta el dinero. Aleluya. ¿Sí? Lucha. No, hermano, y la Biblia lo dice en Gálatas, dice que hagamos partícipe, ¿verdad? Al que nos enseña la palabra, dice, y hagan partícipe en todo al que les enseña la palabra. Aleluya. A su nombre, hermano. Gloria, aleluya. Al Facebook me van a tirar ahí, que ya el otro día me tiraron, hay una predicación que hablaba de amor y que no mostraba el amor. De lucha. Imagínense, hermanos, se olvidaron de Jehová, no se iban a olvidar de Dios. Vamos a Efesios capítulo 5, hermanos, versos 19 al 20, ya con esto cerramos. Aleluya. Antes de que me empiecen los fariseos a crucificar. Santo. Dios. Efesios capítulo 5, versos 19 al 20. Efesios capítulo 5, 19 al 20. Dice la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.